hemos llamado a la policía. Por favor, no se vaya, querrán hablar con usted. Javier, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el amor de Dios, no me miren así. Por Dios, ¿qué pasa? Pascual. Deja ya, la llevo yo. Venga conmigo, por favor. Quiero que lo cojan. Quiero que cojan al que ha hecho eso. Según el médico, la agresión se produjo ayer. ¿Dónde estuvo su hijo ayer? Con su padre. Cálmese. Si no se encuentra bien, podemos hablar en otro momento. No me pasa nada. Marta y yo estamos separados 2 años. ¿Podría decirnos paso a paso lo que recuerda de ayer? Por la mañana Marce vino a buscar a Javier. El niño estaba bien. Hasta parecía contento. Le preparé una bolsa con algo de ropa por si se ensuciaba y un bocadillo. Ya, ¿y cuándo volvió a ver a su hijo? Marce tenía que traerlo de vuelta a las 10, pero a eso de las 7 se presentó con el niño en casa. Dijo que no se encontraba bien. Yo pensé que algo le había sentado mal, porque Javier es muy especial para las comidas y la nueva novia de su padre no sabe cocinar. Bueno, ni cocinar. ¿No nota nada fuera de lo normal? No. Bueno, sí. Javier llevaba la ropa sucia como de haber jugado con tierra. Le dije que se metiera en la bañera, que enseguida iba yo. Y me dijo que podía hacerlo solo. Era la primera vez. ¿Y no le sorprendió? Sí. Pero yo qué sé. Tiene 8 años. Pensé que se estaba haciendo mayor y que era normal. No sé, todos los padres debemos pasar por ahí, ¿no? Además, yo me había llevado trabajo a casa. Tenía que entregarlo en la oficina esta mañana y me metí en el estudio para terminarlo. Así que hasta me vino bien. ¿Estaba sola? No, estaba con mi compañero. Oigan, Ernesto no le hizo nada. Ernesto le encantan los niños y además se lleva de maravilla con Javier. Él nunca le haría daño, estoy segura. Es como un padre para él. Le da la cena, le baña. ¿Sabes si ayer le bañó? No lo sé. No lo sé. Dios mío. No lo sé. Yo estaba encerrada en mi estudio. No saben lo que es criar a un hijo sola. Yo quiero que Javier vaya a un buen colegio y eso cuesta dinero. Y con la pensión de mi marido no... Yo tenía que terminar ese informe. No le estamos acusando de nada. No, Ernesto no. Ernesto es una buena persona, él no quería una cosa así. Entiéndanos, tenemos que explorar todos los caminos. ¿Sabe dónde está la ropa que llevaba el niño anoche cuando volvió de casa de su padre? En el cesto de la ropa sucia. Allí la dejó y allí debe estar. Dios mío, yo le juro que siempre he estado muy pendiente de mi hijo. Javier era un niño feliz. Bueno, con problemas como todos. Quiero ver a ese hijo de puta. A ver, señora, por favor, que gritando no vamos a solucionar nada. Siéntese, tranquilícese y ahora... ¿Pero qué le va a decir? ¿Usted se cree que con lo que está pasando esta pobre mujer... Vale, pues nos ponemos a gritar todos y así encontramos quién ha agredido a su hijo, ¿le parece? Yo ya sé quién es. Desgraciado. Tú le pegabas. Déjala. No vuelvo a verte en la vida. Vamos, tranquilícese. ¡Yo no he sido! ¿Qué le has hecho a mi hijo? Vamos, siéntese aquí, vamos. ¿A dónde va? Con mi vecina. Necesita apoyo. Ya, ¿por fin han hecho las paces? Si entre vecinas no nos ayudamos. Pues tranquilícese.